Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir este rato con ustedes y sobre todo en un ámbito que siempre tuvimos un trabajo conjunto con el Laboratorio de Referencia de Micología, y esta me parece que es una oportunidad en el marco del desarrollo de esta pandemia que nos tiene a todos tan ocupados desde hace tantos meses. Poder compartir un poco este momento con ustedes nos viene muy bien, así que les agradecemos mucho la invitación. Lo que vamos a hacer, suponiendo que todavía pueda haber gente que no participe del Sistema Nacional de Vigilancia, es una breve introducción sobre la vigilancia epidemiológica que hacemos a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Bushi, ¿querés pasar la presentación? Yo puedo estirar un rato igual, no hay problema. No pasa, no sé por qué. Pero básicamente lo que queremos compartir con ustedes es lo que hacemos cotidianamente en conjunto con muchos actores, dentro de los cuales están los laboratorios, los servicios de atención médica, otras instancias vinculadas con la salud pública, que no son necesariamente servicios de salud, pero en su mayoría nuestro sistema de vigilancia está nutrido de la información que surge del registro, de la consulta y de los estudios de laboratorio, ¿sí? Ese proceso de recolección, sistematización, análisis, difusión de información para acciones de salud pública y su posterior evaluación es lo que llamamos vigilancia epidemiológica. Lo que en este contexto de la pandemia tuvo un desarrollo completamente inusual y una expansión, digamos, del conocimiento, del reconocimiento, no solo dentro de los servicios de salud, sino a nivel social, de la información como un capital con el que se toman decisiones en todos los niveles. Y con el tema de la pandemia lo vimos mejor que nunca, que cuanta mejor información tengamos, seguramente va a promover la posibilidad de poder tomar mejores acciones. Con lo cual estamos muy conformes y contentos de haber podido hacer este proceso con tantos... Hay un micrófono que está abierto, me parece. Con tantos actores durante estos años, que nos permitió llegar al 2020 de una manera tal que pudimos utilizar el Sistema Nacional de Vigilancia. Perdón, yo no sé si ustedes escuchan lo mismo que yo, pero por ahí no sé si se puede mutear desde centralizadamente los micrófonos. A mí no sé por qué, pero me sale como mucho ruido. Y no sé si ustedes escuchan. Sí, se escucha. Perfecto. Buenísimo, gracias. No, bueno, se escuchan las interferencias, perdón, Goyo. Gracias. Este proceso de la vigilancia que hacemos con tantos actores y ahora tantos más con la pandemia, utiliza un sistema de información que tuvo un desarrollo de varios años. Perdón, pero creo que tienen que cerrar todos los micrófonos, no se escucha. El hospedador tiene la posibilidad de cerrar todos los micrófonos y después admitir a la persona que está hablando. Cristina, estás vos como host, porque yo como se me desconectó no puedo hacer nada de acá. Ay, ¿dónde hay cosa para pagar esa cosa? Me vuelve loca. ¿Quién puede silenciarlo? Perdón, Por favor. me están pidiendo que los admita a todos. Por eso, pero Cris, poneme a mí como co-host. Te cambio como host. Perdón, chicos, Ahí te estoy buscando, Cari. No sé qué hora es. 11:30. Me dijo
¿Qué va a venir la Rosa el 10? Pero mientras se encuentran, le podemos pedir a Marta que dé su micrófono. Marta, que creo que es el que se está escuchando. Buenísimo. Bueno, seguimos. Les decíamos entonces que el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, en su versión 2.0, que es el que estamos utilizando actualmente, y es el que sirve para el monitoreo de la pandemia de COVID-19, entre otras cosas, de donde salen los datos que diariamente conocemos por diferentes medios, se diseñó y se desarrolló con el objetivo de unificar los sistemas de información que había hasta ese momento para la vigilancia de los eventos de notificación obligatoria. Sobre todo para dar respuesta. ¿Escucharon a la señora que daba clases y se escuchaban los perros atrás? Me hizo acordar. Sí. Bueno, les decía que tuvo varios objetivos ese desarrollo, entre los cuales uno de los principales fue dar respuesta a las necesidades. Goyo, está silenciado vos ahora, desilenciate. Ah, qué difícil. Claro, yo me escuchaba solo, escuchaba bien. Bueno, les decía que el objetivo de dar respuesta a las necesidades de información de eventos de vigilancia intensificada fue puesto a prueba con creces en 2020, a partir de 2020 con la pandemia, con la idea de que todos los actores que participaban del evento pudieran aportar la información al mismo lugar en los diferentes momentos en que se producía. Y eso va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver hoy en relación a mucormicosis asociada a COVID-19, con la posibilidad de hacer un aporte de información en un momento distinto al de la notificación inicial del caso de COVID. Al mismo tiempo, comunicar a todos los actores involucrados en la vigilancia y la asistencia para que puedan contar con esa información de manera oportuna e integrar otros registros sanitarios en el mismo sistema de información, que lo vamos a ver en un ratito. Y por supuesto, tratar de mejorar el funcionamiento del software y la experiencia de los usuarios, que eso con el desafío de los miles de usuarios que se sumaron y los millones de registros que tenemos, está complicado. Lo estamos tratando de mejorar todo el tiempo con el área de sistema del Ministerio de Salud, pero la experiencia de los usuarios con este estrés del sistema de vigilancia a veces no es la más óptima, pero mejoró bastante del año pasado. La próxima, Bushi, por favor. Bueno, como les decía, tenemos participando del sistema de vigilancia una serie de instituciones, de instancias de gobierno, instancias asistenciales, dentro de los cuales están los laboratorios, por supuesto, la red de laboratorio, los servicios asistenciales, las autoridades sanitarias epidemiológicas de los 3 niveles, municipal, provincial, nacional, los programas de control, etc. Y hoy tenemos más de 18.000 usuarios en todo el país que usan el Sistema Nacional de Vigilancia. Para que se den una idea, había unos 4.000 al inicio de la pandemia. La próxima, Bushi. Y esto que hacemos, lo hacemos en el marco de unas normas, ¿no? de unas normas de vigilancia y control que se fundamentan sobre todo en la ley 15.465, que seguramente todos conocerán, que tiene que ver con el régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria, que indica quiénes son los que están sujetos a la notificación, etc. Pero este año que pasó, en ocasión de la pandemia, se dictó una resolución, que la vamos a ver después, que es la 680 del 2020, que amplía y especifica un poco más, no solo quiénes son los que están sujetos a deber notificar, sino que los eventos, en el caso este de COVID-19, se menciona que es de notificación obligatoria en todas las etapas de su evolución.
Entonces eso nos da un plafón para esto de lo que vamos a hablar. La próxima, por favor. Para los que todavía no participan del sistema, pero sí participan de la vigilancia o participaron de la vigilancia por laboratorio de las micosis, saben que tenemos dos tipos de información dentro del sistema de vigilancia. Una es una información numérica, que llamamos agrupada, que identifica cuántas muestras, por ejemplo, se procesaron para determinado evento y cuántas fueron positivas, y luego una notificación nominal de casos que requieren o bien de intervenciones de salud pública sobre el caso, sus contactos, etcétera, o seguimiento, o especificidad en el diagnóstico para la derivación, etcétera. Así que esas dos modalidades están incluidas en el nuevo Sistema Nacional de Vigilancia. La próxima, Bushi. Y este es un poco una línea de tiempo, quiere ser, del derrotero del Sistema Nacional de Vigilancia, que en su versión actual tiene antecedentes ya desde el año 2001, donde desde el 2001 al 2006 se desarrolló el Sistema Nacional de Vigilancia en su modalidad online, que era el SNBS que hoy llamamos 1, que tuvo un proceso de implementación de sus diferentes módulos, uno de los cuales fue el Sistema de Vigilancia por Laboratorio, que comenzó su implementación por el año 2006-2007 y terminó en el 2009. Del 2009 al 2017 trabajamos intensamente con todos los actores involucrados e identificamos una serie de necesidades de interacción, sobre todo dentro del sistema que tratamos de plasmar en este, que es el SNBS2, que tuvo como 5 años de desarrollo, que se implementó en abril de 2018, y que es el que hoy está funcionando para la vigilancia de todos los eventos de notificación obligatoria, incluida la COVID-19. La próxima, Bushi. Y nuestro SNBS2 funciona en lo que llamamos el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, que todo el mundo conoce por el SISA, que es un proyecto de tecnología que por supuesto antecede al SNBS y que se propuso integrar y hacer disponible la información sanitaria para el Ministerio de Salud y los Ministerios de Salud provinciales para contribuir a la mejora de la toma de decisiones en todos los niveles, y eso un poco el SNBS viene a poner bien público que las decisiones se toman con la información registrada por todos los actores en todo el país. Y haber tenido un proyecto de tecnología como este, que concentra la información que se produce en todos los nodos, fue súper importante para poder tener la mayor parte de las personas que no conocen de cómo se genera la información, seguramente les será natural que todos los días sepamos que hubieron 20.000 casos nuevos de COVID, 400 fallecidos, etc. Pero para poder registrar eso en tiempo real, el esfuerzo y el trabajo de tantos miles de personas en el momento actual, pero sobre todo desde su implementación, ¿no? Por parte de los referentes provinciales del SNBS, que son las direcciones de epidemiología, las coordinaciones de laboratorio, que tienen un rol fundamental en nuestra posibilidad de disponer hoy de esta información, y por supuesto los niveles locales donde se producen los datos, es lo que nos ha hecho posible tener un monitoreo de la pandemia en tiempo real con un sistema común. La estructura del SISA está compuesta de los diferentes registros, dentro de los cuales está el Sistema Nacional de Vigilancia, pero también está el NOMIVAC, que hoy registra las vacunas nominalizadamente, y tenemos la posibilidad de tener un monitoreo de ese registro público, que lo pueden consultar en la página del Ministerio de Salud. Está Residencias, el PROSAN, el RENIS, bueno, de los distintos registros, y todos los registros utilizan fundamentalmente 3 registros transversales, que son el Registro Federal de Establecimientos, el Registro Federal de Profesionales y el Padrón de Ciudadanos. ¿Sí? Eso nos da una ventaja, que es que tenemos codificados los establecimientos de una manera específica para todo el sistema,
y tenemos la posibilidad de identificar a las personas unívocamente y con eso intentar evitar la duplicación de información. La próxima, Bushi. Y para pasar rápido a qué cosas, qué novedades tenemos en el SNBS, la primera es que los usuarios del SNBS son personas individualizadas, capacitadas, hay que hacer una pequeña capacitación, y esa capacitación expide un certificado que nos ayuda a saber que los que están informando en el sistema es gente que conoce el sistema porque se capacitó, pero además que conoce los usos que puede darse a esa información, que conoce la sensibilidad de los datos con las que se trabaja, la responsabilidad que eso implica, ¿sí? Y las restricciones para el uso de la información sensible exclusivamente para acciones de salud pública. La próxima, por favor, Bush. Los permisos y las funciones de gestión del SNBS descentralizados a nivel provincial fue una cosa crucial que tiene el SNBS 2 para poder dar respuesta a este aluvión de necesidades de aumentar el número de usuarios del sistema, que eso lo han hecho los referentes provinciales, ¿no? Nosotros, por supuesto, somos un equipo grande en todo el país. La próxima, Bush. Bueno, este nuevo SNBS, por supuesto, logró su principal objetivo, que era unificar los subsistemas de vigilancia en uno solo, lo que era el subsistema de vigilancia clínica por laboratorio, unidad de centinela, tuberculosis, VIH, se notifican todo en el mismo lugar y con una estructura igual para todos. La próxima. Y se creó lo que llamamos el formulario único de notificación obligatoria, que es de acceso federal para los equipos de salud intervinientes, que permite que en un mismo caso participen todas las personas y los usuarios de cualquier lugar del país que intervengan sobre ese caso. Entre otras cosas, permite la referencia y contrarreferencia de las muestras participando de la misma ficha. La próxima. Y la estructura de este formulario está compuesta de una solapa, lo que llamamos una solapa, como si fuera un fichero, digamos, una solapa con los datos del ciudadano, que es uno de los ejes centrales de la información nominalizada dentro del sistema, una solapa que llamamos la solapa del evento, donde vamos a informar la clasificación del caso, por ejemplo, y el evento por el cual estamos notificando. La solapa clínica, donde vamos a poder aportar los datos clínicos de la ficha epidemiológica, ¿sí? Las comorbilidades, la presentación actual, etc. Los datos de laboratorio, que es el que más conocen y es lo que emula lo que era la estructura del Civila originalmente. Una solapa de epidemiología, que tiene una configuración particular para cada uno de los eventos, y una solapa de embarazo para personas gestantes. También se adicionó una de documentos, donde se pueden subir documentos, PDF, etcétera, para la investigación epidemiológica, o cuando es necesario visualizar un estudio complementario, etcétera. La próxima, Bushi. Bien, otra novedad es que en el SNBS 2 se auditan las operaciones que realizan los usuarios, es decir, que hay una trazabilidad de lo que está ocurriendo, quién carga qué cosa, cuándo se cambia un dato, etcétera, lo que le brinda gran seguridad, digamos, al sistema de vigilancia, porque podemos desandar los pasos que se dieron para esa notificación, quién aportó la información, etcétera. La próxima. ¿Y qué necesitamos para tener un usuario del SNBS? Necesitamos ser un actor que produce información o necesita utilizarla y tiene responsabilidad en su uso en el sistema de salud. Realizar una capacitación para poder certificar lo que dijimos anteriormente, que conocemos cómo se hacen los procedimientos, pero además que conocemos qué uso se le puede dar a esa información y las restricciones que tenemos en cuanto a los datos sensibles.
Y una vez entonces que finalizan el curso y aprueban esa evaluación, que es muy sencilla, pero muy importante, remiten eso a su referente provincial, que les va a generar el usuario y le va a llegar por el sistema a su mail personal un usuario y una contraseña para ingresar. La próxima. Bueno, y ahora, esta es la... Gracias, Bushi. Esto queríamos solamente para introducir lo que ahora las compañeras van a describir mucho mejor que yo. Quería mostrarles rápidamente la curva de COVID-19 de Argentina, por supuesto, cuya fuente es el Sistema Nacional de Vigilancia, donde se ve muy bien nuestras dos olas, digamos, nosotros le llamamos olas a, por decirlo rápido, 2020, ¿sí? Donde vemos acá el aumento de casos alrededor del pico, alrededor de la semana 40-42, y ahora alrededor de la semana 20, 21, 22, 23. Y acá tenemos dos hitos para la charla de hoy, que son el alerta de OPS el 11 de junio sobre el potencial incremento de casos de mucormicosis asociado a COVID-19, y el 19 de junio el alerta nacional a partir del primer caso notificado en el Sistema Nacional de Vigilancia. A partir de eso, le dejo la palabra a mis compañeros. Bueno, buenas tardes. Yo brevemente retomo lo que decía Goyo para comentar que dentro del marco normativo, digamos, de la obligatoriedad de la notificación de COVID al SNBS, existe la resolución 680 desde el año pasado, establece que COVID es un evento de notificación obligatoria que se incorpora al régimen legal de enfermedades de notificación obligatoria a la enfermedad COVID en todas sus etapas, y eso incluye el seguimiento de su evolución. Entonces, como los casos de mucormicosis estarían asociados a la evolución de COVID o al post-COVID, estarían contemplados dentro del marco legal de esta resolución. Si querés, Ale, te doy la palabra, si seguís comentando cómo trabajamos para la configuración del evento, etc. Bárbaro. Buenas tardes a todos. Bueno, a partir del comunicado que emite OPS con la alerta que mencionaban Goyo y Pía, es que nos contactan a nosotros y empezamos a trabajar en un documento y un comunicado para empezar digamos, alertar a la población nacional acerca de lo que estaba sucediendo. Y en el marco de esto es que se produce la primera notificación en el SNBS de un caso de mucormicosis asociado a COVID. Usando como referencia el alerta de OPS, es que se emite este comunicado, que bueno, asumimos que todos lo han recibido y lo han podido ver, donde se trabaja un poco sobre las directrices a seguir en el marco de la notificación. Durante el mes de junio estuvimos trabajando en conjunto con el área de vigilancia para tratar de configurar el evento, que se encontraba aún incompleto, digamos, desde el pasaje del civil al SNBS, para elaborar una ficha epidemiológica que permita la notificación en el sistema. Así es. Estoy intentando, pero a veces se tilda y no pasa la diapositiva. Bien. Actualmente lo que arrastramos del civil, como les comentaba Goyo, dentro de lo que son las micosis, existen 3 grupos de eventos que agrupan las distintas micosis que originalmente queríamos monitorear a través del civil. Esos 3 grupos son las micosis cutáneas y subcutáneas, que a su vez incluyen 14 eventos, las micosis sistémicas endémicas, que incluyen 6 eventos, digamos, las micosis endémicas que se dan en el país en su fase de diagnóstico y de control de tratamiento, por eso son 6, y las micosis sistémicas oportunistas, que incluyen 15 eventos en el que está la mucormicosis.
Entonces es a través de la bibliografía de referencia, como fue la guía que salió publicada en el Lancet en el año 2019 acerca del manejo y el diagnóstico de la mucormicosis, y numerosos trabajos donde hacen una revisión de casos, por citar algunos, pusimos la bibliografía, pero por supuesto que hay un montón, es que tratamos de empezar a configurar el evento. Y una diferencia, como les mencionaba Goyo con el Sibila, es que cada uno de estos eventos tiene una configuración independiente y particular. Siguiente. Entonces, dentro de todas esas solapas que Goyo les mencionaba que tiene el sistema, y acá digamos incorporando un poquito tanto la ficha clínica como de laboratorio y del evento, es que ustedes van a encontrar distintas variables, que son estas cajas que tenemos, estos bloques que tenemos en azul, y que son específicas para el evento. ¿Sí? Entonces, utilizando por supuesto la bibliografía de referencia, como les decía, es que fuimos configurando las distintas comorbilidades, los signos y síntomas, las muestras específicas. Aquellos que hayan estado en contacto con el Sibila saben que, como decía Pía, me mencionaba alguna vez Pía, era una gran sábana donde uno tildaba las muestras que había obtenido para el diagnóstico del evento. En este caso, la diferencia es que las muestras van a ser específicas para cada uno de los eventos, así como las determinaciones y los resultados, las comorbilidades y los signos y síntomas. Y cabe la aclaración hacer que obviamente que la mucormicosis nos excede, digamos, a la asociación con COVID, y la mucormicosis fue configurada en su totalidad, abarcando todas las presentaciones clínicas, todas las determinaciones y técnicas que hoy por hoy están disponibles en el país, con la posibilidad, por supuesto, de incorporar cualquier técnica que se desarrolle, o cualquier otra metodología que de repente esté disponible en el país en algún futuro. Pero para ser más específico, para darles un ejemplo claro, no van a encontrar, por ejemplo, para la mucormicosis, las pruebas de serología que sí van a encontrar para las otras micosis, donde sí se utilizan de rutina. Siguiente. Bien, entonces es a raíz de esto que nosotros damos una serie de pautas para cómo considerar un caso sospechoso y un caso confirmado. Este extracto que están viendo fue sacado del documento que publicamos en el contexto de la mucormicosis asociada a COVID, pero por supuesto que cada uno de los eventos que van a estar configurados van a tener su definición de caso y sus criterios de inclusión. Entonces, consideramos a los casos sospechosos todas personas con antecedentes recientes de COVID, que presentan una clínica compatible con la mucormicosis con o sin factores de riesgo, donde se enumeran cuáles son estos factores de riesgo y cuáles son los signos y síntomas compatibles. Y los casos confirmados van a ser todos aquellos casos sospechosos, que incluíamos en el punto de recién, investigados por examen directo, histopatología, cultivo y OPCR confirmado. Y haciendo las salvedades dependiendo de qué tipo de muestra se utiliza y cuáles son los resultados obtenidos. Le repito, esta configuración va a ser específica para cada uno de los eventos y general, más allá de la asociación o no a la enfermedad de COVID, que es la que hoy nos convoca. Siguiente. Bien, toda esta configuración que estuvimos trabajando en conjunto fue volcada en una ficha epidemiológica, y acá le devuelvo la palabra a Pía para que nos pueda contar, digamos, en qué consiste la ficha, cómo va a ser usada, y cómo se van a cargar los eventos en el sistema con un ejemplo puntual. Gracias. Bueno, la ficha epidemiológica que trabajamos incluye la definición de caso, como otras fichas epidemiológicas. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero todas las fichas epidemiológicas que nosotros usamos están publicadas en esa ruta, digamos, disponibles en la página del Ministerio de Salud. En Epidemiología y Situación de Salud hay un apartado específico para las fichas de recolección de información epidemiológica y notificación. Las secciones de la ficha, digamos, son similares a las secciones que tiene el SNBS para que el traspaso de información sea lo más simple posible. Hay una sección de identificación del caso, digamos, de la persona, y después
una parte con información clínica donde se detallan los signos y síntomas, las comorbilidades, la evolución. Yo acá no incluí las dos, tiene 2 páginas la ficha porque no entraban en la diapositiva, pero después hay un apartado de laboratorio y un apartado de datos epidemiológicos. Les dejamos también disponible el link por si después cuando les enviemos la presentación para que lo tengan disponible para poder buscarla rápidamente. Esta ficha epidemiológica es el instrumento primario para recopilar la información a partir de la consulta, del primer contacto, digamos, que tenga el caso con el sistema de salud en donde se sospeche que puede ser una mucormicosis. Y la verdad es que el ingreso a la información puede ser en este momento de diferentes formas. En general, lo más habitual es que haya en el establecimiento de salud algún equipo o una persona responsable de epidemiología, o en el área de estadística, o un equipo específico de epidemiología, que se encarga de hacer las notificaciones al SNBS, pero bueno, la verdad es que con el crecimiento del sistema también se han diversificado las maneras en que la información ingresa, entonces hay algunos establecimientos que registran en sistemas propios y después interoperan para enviar la información al SNBS, otros que hacen eso mismo pero a nivel provincial, con una historia clínica o un sistema de registro a nivel provincial. Otros mantienen obviamente el equipo local que hace la notificación. En otros lugares se hace en un nivel centralizado a nivel municipal, digamos. Hay diferentes estrategias, pero lo importante es que en los servicios de salud esté presente esta ficha para que puedan recopilar la información necesaria para la posterior notificación del caso, y esa notificación se va a dar en el marco que la institución ya tenga, digamos, armada para la notificación del resto de las CENOS, de los eventos de notificación obligatoria. Bueno, entonces, para volcar esta información al sistema, es decir, para hacer la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia, obviamente hay que tener un usuario y contraseña habilitado. Eso lo van a obtener, como mencionó antes Goyo, después de hacer el curso y aprobarlo, y contactarse con sus referentes jurisdiccionales. Nosotros le dejamos ahí una dirección de correo con la cual pueden contactarse, porque en caso de no conocer quién es el equipo en su jurisdicción que se encarga de la gestión de usuarios, nos pueden escribir y nosotros los ponemos directamente en contacto con ellos. Y una vez que tengan usuario van a poder ingresar al CISA, y van a ver acá en mi menú, yo lo tengo oculto por el panelcito del Zoom, pero van a ver que en mi menú tienen una opción, que es la opción del SNBS. Yo en el menú tengo varios registros incluidos, entonces ustedes probablemente vean un menú un poco más cortito, no tan largo, e ingresan por SNBS, gestión de registro, y la primera opción es notificar un caso nominal. Una cosa importante que ya les mencionó Goyo antes es que el CISA usa un padrón de ciudadanos. Va construyendo con todos los ciudadanos a los cuales se le registra alguna información, no solo en SNBS, sino en cualquier otro registro nominal, por ejemplo el NOMIVAC, va construyendo un padrón. Y no solo eso, sino que consulta a RENAPER para construir ese padrón. Con lo cual, cada vez que ustedes hagan una notificación, que siempre va a empezar poniendo un número de documento, lo que va a hacer el CISA es fijarse si esa persona ya existe en el padrón del CISA, y si no la encuentra, va a ir a RENAPER a buscarla y la va a dar de alta, digamos, la va a traer al padrón del CISA. Con lo cual, lo que se consigue así, digamos, es por un lado que la información tenga un nivel de calidad, la información de identificación de la persona tenga un nivel bueno de calidad, porque es la información oficial que figura en el Registro Nacional de las Personas, y eso evita errores que tienen de identificación que teníamos en el anterior sistema, tal vez que tenían que ver con que en el ingreso de información tal vez se cargaba mal un dato, un dígito del DNI, o una parte del nombre, etcétera, y nos complicaba después la identificación digamos, poder reconocer cuando un ciudadano o una persona estaba duplicada porque se había ingresado mal algún dato, o cuando eran realmente dos personas distintas. Entonces siempre comienza colocando el DNI, obviamente que si no tienen el DNI pueden continuar la notificación, pero es digamos, un proceso un poco más largo y la información va a tener menor calidad, entonces recomendamos siempre tratar de conseguir el DNI. Si no cuentan con el DNI, por la búsqueda avanzada, que es
les permite buscar no solamente por el número de documento, sino por el tipo de documento, por el sexo, por el apellido y por el nombre. En ese caso tienen que poner el apellido exacto y el nombre exacto. Exacto implica que sea completo y que esté correctamente escrito. En esos casos, si la persona está en el padrón, la va a traer y ustedes la van a poder identificar a partir de lo que devuelva el CISA, y si confirman que es esa persona, pueden proseguir con la notificación. En general esto va a funcionar con la mucormicosis, porque si son personas que ya tuvieron COVID, probablemente ya estén registradas en el SNDS, entonces probablemente ya figuren en el padrón del CISA. Tal vez con otros eventos no podemos asegurarlo, pero con este evento que digamos la obligatoriedad tiene que ver con una detección después de la infección por COVID, es probable que ya esté dado de alta en el padrón del CISA. Si no es así, optan por la opción de que dice acá ciudadano indocumentado, y van a hacer el mismo procedimiento, pero la única diferencia es que van a tener que cargar todos los campos de identificación de la persona de forma manual. Entonces ahí yo, por ejemplo, puse mi número de documento para mostrar en un ejemplo cómo sería el resultado de la búsqueda. Devuelve un ciudadano. Obviamente en este paso hay que verificar que la persona coincida con la que yo tengo registrado, porque por ahí tipié mal un número, y es frecuente que pase esto, ¿no? Sobre todo en las personas que cargan un volumen muy grande de casos por día, que se tipee mal un número y que si no miro el apellido y el nombre, le doy de alta a una persona que no quería notificar en realidad. Bueno, y una vez que confirmo que esa es la persona, me va a mostrar brevemente los datos de la ficha, de la solapa del ciudadano, digamos, de la ficha del ciudadano, los datos que tienen este simbolito celeste, que es una R, indican que provienen del RENAPER, con lo cual esos datos no se pueden modificar, porque digamos la fuente es la fuente oficial, se supone que no tienen error. Sí se pueden completar otros datos, hay un montón de datos para completar en la ficha, el género, el estado civil, etc. Y nosotros siempre desde epidemiología hacemos mucho hincapié en dos datos específicos, que son los datos de información de contacto, ¿sí? Que están está en una sección que está acá colapsada, por eso la amplié en la siguiente diapo, que implican poner un teléfono y un correo electrónico, y el dato del domicilio, porque el CISA siempre va a ir a recuperar el domicilio que informe el RENAPER, o sea, el que tengamos en el DNI, pero sabemos que muchas veces ese no es el domicilio real donde viven las personas. Y esto es importante no solo para poder hacer las acciones de control que implican contactar a la persona, o que a veces implican hacer acciones en terreno, que tal vez no es el caso más frecuente con este evento, pero sí que podamos asignar correctamente ese caso a la jurisdicción a la que pertenece cuando hacemos, por ejemplo, informes. Porque si la persona se mudó y antes vivía en Ciudad de Buenos Aires y ahora vive en provincia, nosotros lo vamos a estar contando como un caso de ciudad si cuando se notificó no dieron de alta el nuevo domicilio. Entonces, ustedes deberían chequear en la sección domicilio que el domicilio que ustedes necesitan notificar esté entre algunos de los que tiene registrada la persona. Si ya está cargado, avanzan, y ahora les cuento cómo lo asignan a este evento, porque puede tener más de uno la persona, como es mi caso. Ven que yo tengo registrado 3 domicilios, entonces cuando me vayan a notificar, el sistema va a decir, bueno, a este evento, ¿qué domicilio le corresponde? Y yo voy a tener que elegir uno de esos 3. Y si no lo ven entre estos domicilios, tienen que agregar un domicilio nuevo. Bueno, y después de hacer eso, confirman los datos simplemente con este botón azul del final y pasan a la primera solapa, que sería específica del SNBS. En la primera solapa le vamos a decir al sistema qué evento vamos a notificar. Eso en el sistema va a generar que configure, digamos, toda la ficha de notificación en función de ese evento, porque no va a traer las mismas variables o los mismos valores de las variables si el evento es mucormicosis, que si el evento es COVID, o si es cualquier otro evento de los que se notifican. Es por eso que una vez que ustedes hicieron este paso y grabaron, que eso implica que ese caso ya queda registrado como un caso de mucormicosis, aunque no tenga información de detalle, pero ya queda notificado, digamos, no van a poder modificar el evento, ¿sí? Porque el evento lo que hace es configurar el resto de la ficha. Entonces, si yo modificara el evento, tendría que cambiar todo el contenido de la ficha.
En esta solapa lo que tienen que seleccionar es, obligatoriamente, es el grupo de eventos y el evento. La fecha de apertura es la fecha en la que están haciendo el registro y se genera, se completa automáticamente con el día de hoy, digamos. Todos estos campos que no son específicos del evento los pueden obviar. Tienen que completar el establecimiento de carga. Esto es un buscador dinámico. Si ustedes empiezan a escribir su establecimiento, va a aparecer. Y en general, para los usuarios que tienen asociado un único establecimiento, aparece completo por defecto. O sea, no lo tienen que completar tampoco. Y luego van a elegir la clasificación manual de caso, si es un caso sospechoso o si es un caso confirmado de mucormicosis. Estas otras opciones que figuran son opciones que están en general para todos los eventos, pero digamos no son las específicas que configuramos para este evento. Luego de eso van a enviar datos. Si ustedes tienen que ingresar información de laboratorio, que es lo más frecuente, porque ustedes son, entendemos que la mayoría de las personas que están escuchando esta charla pertenecen a laboratorio, probablemente quieran dar de alta el caso e informar muestras o estudios que le realizaron a esas muestras. Entonces van a utilizar la opción de enviar datos y ir al laboratorio. Pero si recibieron digamos, con la derivación de la muestra, una copia de la ficha epidemiológica y la ficha no está notificada, también podrían ingresar información. Eso no está restringido. Si bien no es el rol del laboratorio, no tienen restringida la opción de notificar datos clínicos. Es decir, que después de informar los datos del laboratorio podrían ingresar la información clínica. Desde este botoncito que está acá arriba, esta especie de hojita, es de donde van a tener que asociar el domicilio. No es que se tienen que acordar, cuando ustedes den enviar datos, si esa persona tiene más de un domicilio cargado en la ficha, como vimos antes, el sistema les va a pedir que elijan uno y lo asignen a este evento. Y una vez que hacen eso, sí envían datos y ya queda dado de alta, digamos, queda registrado en el sistema este caso de mucormicosis. Obviamente ahora falta la parte de completar los datos de laboratorio o de clínica. Bueno, y una vez que hicieron esto, que dieron de alta la solapa evento, se van a dibujar el resto de las solapas, vieron que antes no estaban. Estas solapas son de libre navegación, digamos, uno puede ir y venir en las solapas sin necesariamente un orden y sin perder la opción de incorporar información de, no sé, de laboratorio porque me fui a clínica, o sea, no hay un orden predeterminado en el cual se tienen que llenar, ni tampoco es necesario hacerlo en el mismo momento, es decir, no es que en el momento de alta del caso hay que completar toda la información, sino que yo puedo ingresar a un caso, darlo de alta, notificar la muestra, y esa es la información que tengo hasta el momento, salir del sistema, y después yo mismo o el usuario que tenga la información para completar ese caso, por ejemplo el laboratorio que recibió la muestra derivada, entra al mismo caso y agrega un estudio de laboratorio para esa muestra. Y el médico que evalúa a la persona entra a la solapa clínica y agrega información. De esa forma todos aportan información en la misma ficha epidemiológica, digamos, en distintos momentos cuando obtienen la información, y la información queda reunida y unificada en un único lugar. Para notificar las muestras, en la solapa laboratorio, bueno, tienen que hacer clic en agregar, se les va a habilitar esta grilla que les permite notificar una o más muestras de una sola vez. O sea, si ustedes hacen agregar varias veces, van a obtener tantas filas como veces apretaron el botón. Y van a poder incorporar todas las muestras que necesiten. En este caso yo muestro un ejemplo simplemente de las muestras que están configuradas como lesiones específicas para este evento. Van a tener que completar la fecha de toma y el establecimiento, que como les dije antes, si ustedes son un operador de establecimiento va a venir completo por defecto, no lo van a tener que llenar. Y después de llenar todas las muestras que tengan para informar, presionan enviar datos. Una vez que enviaron datos, a la muestra le va a aparecer este tilde verde que indica que ya fue cargada, ¿sí? La muestra siempre les va a aparecer a ustedes en formato editable, porque eso quiere decir que la información de esa muestra ustedes la pueden editar, y esto es muy importante que no se los dijimos hasta ahora. Esto que tiene el sistema de que se pueda ingresar todo el mundo al mismo caso y agregar información en distintos momentos, distintos usuarios, tiene la contraparte de que cada usuario puede agregar información, editar información o borrar información propia. Yo no puedo entrar y borrar la muestra que puso otro usuario,
o editar el estudio de laboratorio que ingresó otro laboratorio. Solamente voy a poder modificar las cosas que yo ingresé. Y desde el nivel nacional tenemos la posibilidad de corregir algunos datos erróneos cuando nos notifican que hay algún error en la información. Tenemos la opción de corregir algunos datos, más que nada vinculada con que muchas veces los usuarios dejan de trabajar en determinado servicio y los datos que ellos pusieron entonces no pueden editarse más. Entonces, en relación a eso es que desde el nivel central sí tenemos la posibilidad de editar algunos datos, que obviamente solo lo hacemos. Creo que se activó un micrófono de alguno de los participantes, si lo pudiera silenciar. Sí, pero sí, no, bien, demorado. Bueno, una vez que se dio de alta la muestra, en este tilde verde, como ven, dice ingresar derivaciones y estudios de diagnóstico etiológico. Se va a abrir un pop-up, que es el pop-up donde pueden ingresar la información específica del laboratorio. En esta diapo, entonces, les mostramos cómo pueden ingresar una derivación. Todo tiene la misma dinámica, digamos, que la grilla de muestra. Hacen clic en agregar y van a poder cargar los datos de la derivación. Ahí les va a aparecer por defecto el establecimiento de origen como el propio, y en el establecimiento de destino van a tener que completar el establecimiento al que derivan la muestra. En este caso yo puse el INEI y la fecha en que derivan y envían datos. Una cosa importante para aclararles es que en este sistema, si bien la derivación es deseable que la hagan a través del sistema y es prolijo y es importante para que el laboratorio reciba en un listado todas las derivaciones que tiene por contestar, que después lo vamos a ver, no es requisito indispensable para que el laboratorio referente acceda al caso que la muestra se la hayan derivado. Los que han usado Sibila, si lo conocieron o si se capacitaron en el uso, tal vez recuerdan que en el Sibila sí, la derivación era como la habilitación para que otro laboratorio vea el caso. En este sistema, lo que te habilita a ver el caso es tener el DNI y tener permiso para ese evento. Entonces, si vos pones el DNI y haces clic en un cuadro que deja registrado el acceso a ese caso, vas a poder ver el caso y agregar información si te corresponde. Bueno, y debajo de la grilla de derivaciones está la grilla de estudios de diagnóstico etiológico, que es donde se consignan todas las pruebas que se realizaron a esta muestra en particular. La estructura es que a cada muestra se le pueden agregar tantas derivaciones como se hayan realizado y tantos estudios como se hayan realizado sobre esa muestra. Si se toma otra muestra, habría que agregar en la solapa, en la pantalla anterior, una nueva muestra y agregarle a esa sus estudios correspondientes. Bueno, en este caso, esta muestra tiene cargada un estudio también específico con resultado, etc. Esto ya es de un caso real cargado en el sistema. Bueno, solamente para que estén al tanto de cómo funciona el resto de las solapas, en la solapa clínica ustedes van a ver que al principio tienen que completar datos de la primera consulta. Hasta que no completan datos de la primera consulta y envían datos, no se les van a desplegar, no se les van a mostrar otras secciones que incluyen un mayor detalle del caso. Una vez que envían los datos de la primera consulta, que incluye indicar en qué establecimiento se atendió la persona, cuándo consultó, si era sintomático o no, y si estaba internado en ese primer momento, digamos, de consulta, si se internó o no, se les van a habilitar otras solapas, otras secciones que dependen del evento, es decir, que se muestran o no, dependiendo de que el evento lo requiera. En el caso de mucormicosis, van a poder completar signos y síntomas y comorbilidades. Y otros eventos sospechados es una sección que se muestra en general en todos los eventos y que tiene que ver con si simultáneamente a esa sospecha clínica, digamos, están sospechando otro evento para dejar constancia ahí. Y en relación a los datos, digamos, de la evolución del caso, hay una sección que se llama datos de internación, donde van a poder consignar si después de esta primera consulta hubo digamos, una internación del paciente, y la sección condicional alto egreso, donde van a poder consignar si el paciente falleció. Bueno, y acá para mostrarles simplemente que es importante en este evento, sobre todo, que registren las comorbilidades y que registren si se trata de un caso mucormicosis donde ustedes, donde hubo como antecedente una infección reciente por COVID.
Como el resto del sistema, la dinámica es que esta pieza de información tiene su propio botón de enviar datos, con lo cual una vez que seleccionan la comorbilidad, si tienen alguna fecha para asociar a esa comorbilidad, la colocan, si no, no es un campo requerido, envían datos y ahí queda grabado. Bueno, y esto un poco es un breve pantallazo de cómo se hace la notificación. En el curso hay mucho más detalle, ustedes van a ver la solapa epidemiología. Yo traté de enfocarme en las cuestiones que eran por ahí más específicas de este evento. Y ahora queríamos contarles un poquito cómo buscar casos o cómo poder ver los casos cargados en el SNBS. Yo les voy a mostrar algunas formas. No son todas, por ejemplo, no incluí diapositivas respecto de los reportes, pero bueno, en el curso ustedes van a ver una unidad específica donde les contamos cómo sacar información de los reportes. Pero bueno, para consultar los casos, ahí tienen una opción justo debajo de notificar un caso nominal, que es el listado de casos notificados, y cuando ingresan ahí van a ver una pantalla vacía, y van a ver un buscador. ¿Sí? En ese buscador ustedes pueden seleccionar distintos criterios de búsqueda. En este momento ese buscador está un poco restringido a buscar casos muy específicos, es decir, a buscar por ahí un DNI específico, un apellido, un nombre específico, porque a raíz de la pandemia y de la gran exigencia que tuvo el sistema durante la pandemia, este listado empezó a ser un listado que se utilizaba mucho como consulta, por parte de los usuarios, digamos, en vez de utilizar el reporte, que es una opción un poco más performante cuando el volumen de información es mucha, como en el caso de COVID, se usaba este listado y empezó a traer algunos problemas de performance en el sistema, entonces se restringió para que la búsqueda sea por casos o por consultas muy puntuales de un número reducido de casos. En el caso de mucormicosis, la verdad que el volumen de notificación hasta ahora es bajo y digamos, probablemente nunca sea un volumen que genere problemas. Entonces, nosotros les mostramos un truquito que usamos para poder sacar los casos completos, digamos, de un evento, sin tener que especificar un nombre y apellido o un DNI. Si ustedes en el primer buscador ponen apellido y nombre después de uno, es como que anulan ese criterio de búsqueda, y el siguiente criterio de búsqueda, que lo agregan desde el más, seleccionan evento como segundo criterio de búsqueda, y ahí eligen el evento y les va a mostrar el listado de los casos notificados. Obviamente ese listado está filtrado por los permisos que tenga el usuario. Si yo soy un usuario de un establecimiento de Chaco, voy a ver los casos de mucormicosis que cargué yo o se cargaron en mi establecimiento, ¿sí? Si soy un usuario a nivel provincial de Mendoza, voy a ver todos los casos de Mendoza, si soy del evento, ¿no? Si soy un usuario nacional, voy a ver todos los casos registrados. Esto es porque la información que se maneja es sensible. Yo acá en el listado oculté los campos de identificación, pero ahora les voy a mostrar que hay una forma, que es esta ruedita, de configurar en este listado más datos, el número de documento, el apellido, nombre, la fecha de nacimiento, la provincia, el departamento, bueno, datos de residencia, etc. Entonces, como esos datos son sensibles y además este listado es un listado de gestión que admite ingresar al caso y agregar información, etc., está limitado a que uno vea los casos propios, ¿sí? Si yo quisiera agregar información a un caso que nadie me derivó, pero supongamos que hay una persona que consulta, y yo no sé que ya está notificada, voy a entrar siempre por notificar un caso nominal, pero cuando ponga el DNI, el sistema me va a avisar que esa persona ya está notificada para ese evento y me lo va a mostrar el evento. Entonces yo voy a poder entrar a ese caso puntualmente, porque antes puse el DNI y dije que tenía información para aportar de esta persona, y a ese caso le voy a poder ingresar información. Bueno, una función más que les quería mostrar, y que puede servir tal vez para la derivación de los casos y acompañar las muestras con un resumen del caso, con información completa del caso, es que este dibujito de impresora que aparece acá en el listado y que también aparece en la solapa del evento, les puede permitir descargar una especie de ficha impresa, una constancia, le llamamos nosotros,
tanto de la ficha completa notificada como de los estudios de laboratorio que tienen. Pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Bueno, y les queríamos mostrar dos funcionalidades chiquitas más que tiene el sistema, que me parece que al público que está hoy le puede servir, que son las derivaciones por contestar, que es un listado de derivaciones que puede ser útil para los laboratorios referentes, o sea, los laboratorios que reciben muestras para hacerles estudios. En ese listado, cada fila no es ahora un caso, sino que cada fila va a ser una derivación, o sea, si un caso tiene 2 muestras y cada muestra está derivada una vez, me va a aparecer 2 veces acá, una vez por cada derivación realizada. Solamente van a aparecer las muestras que se hayan derivado a mi establecimiento. Este listado obviamente está filtrado por el establecimiento. En el caso del INEI, por ejemplo, si entran con un usuario que tenga perfil de establecimiento del INEI, van a ver solo las derivaciones que les realizaron al INEI. Y desde este listado se puede gestionar la derivación, es decir, pueden ingresar, pueden agregar la información del laboratorio, pueden informar que no recibieron la muestra o que no la pudieron procesar, pueden cerrar la derivación, que es cuando un laboratorio ingresa a un caso y le agrega información del laboratorio, el cierre final de que la derivación ya se terminó de responder, lo da el laboratorio desde este listado, ¿sí? Porque a veces para contestar una derivación hace falta más de un estudio de laboratorio. Entonces, cuando se agrega el primer estudio que responde a la derivación, esa respuesta queda como abierta, que quiere decir que ya se empezó a ingresar información, y cuando se tilda desde acá, que esa respuesta, digamos, ya se terminó, aparece como respuesta completada y en verde en el listado. Yo por lo menos acá no veo bien la diferencia de color, pero si lo ven tal vez con menos luz, las primeras 2 están en celeste y la segunda está en verde, quiere decir que esa respuesta ya está completada. Bueno, y el listado de muestras derivadas es la otra parte, digamos, de este. Es el listado de los laboratorios que derivan a referentes para que puedan monitorear cuáles de las muestras que derivaron ya fueron respondidas y cuáles están pendientes, y hacer el reclamo, o por ejemplo, si una muestra no fue respondida porque no fue procesada o porque no se recibió, entonces tienen que enviar una nueva muestra, etc. Bueno, y acá le vuelvo a pasar la palabra a Ale, que si quiere comentar lo que está notificado hasta ahora en el SNBS para el evento mucormicosis. Bueno, buenísimo. Gracias, Pia. En base a todo lo que nos estuvo contando Pia de cómo se realiza la mucormicosis, y desde que se dio el alerta por el primer caso, es que muchos de los laboratorios, inclusive muchos de los participantes de hoy de esta charla, han ido notificando las mucormicosis asociadas a COVID en el sistema. Entonces queríamos contarles que hasta el día de hoy fueron 15 los casos notificados, 10 de ellos figuran como casos confirmados. Esta es la configuración manual que les mostraba Pia hace un ratito. 4 casos están como sospechosos y en un caso no se especificó. En cuanto a la distribución de los pacientes, 8 pacientes fueron de sexo masculino, el promedio de edad rondó los 58 años, con un rango de 35 a 70 años. 7 pacientes fueron de sexo femenino, con el promedio de edad de 57,5 años, con un rango de 40 a 75 años. Según el sitio de notificación, la provincia de Buenos Aires realizó 3 notificaciones, la ciudad de Buenos Aires 3 notificaciones, aunque en este caso los 3 pacientes figuraban como lugar de residencia en la provincia de Buenos Aires. Mendoza notificó 3 casos, Santa Fe 2, Chaco 2, Formosa 1 y Río Negro 1. El caso de Formosa es el que despertó de la alerta, y a raíz de este caso fue que se hizo el comunicado. Quería mencionarles que, por ejemplo, contarles un poquito el caso de Río Negro. Muy amablemente los doctores que atendieron el caso y la bioquímica del laboratorio que participó del diagnóstico, hicieron la carga ahora, pero es un caso que tuvimos en realidad a fines del año pasado, tuvieron ellos en realidad y nos derivaron hacia fines del año pasado. Pero bueno, fíjense que con la posibilidad ahora de hacer la notificación asociada a COVID, es que ustedes van a poder cargar
como les decía Pía, en el momento en que tengan los datos y estén habilitados los eventos para notificarlo, van a poder hacer. Quería aclararles, digamos, esto que mencionaba Pía acerca de tener la información y que el caso esté, digamos, bien completo desde todos los aspectos, tanto clínicos, epidemiológicos, como los estudios de laboratorio, es que solo 7 de estos 15 casos tenían marcado el antecedente de la infección reciente por COVID, ya sea en la solapa con las comorbilidades, en la solapa clínica en las comorbilidades, o algunos pudieran hacerlo en algunos campos libres que existen, donde uno puede escribir libremente, y lo pusieron como una observación. Y también, digamos, pudimos detectar que había alguna, no discrepancia, sino como falta de información con respecto a la información clínica y la información del laboratorio, y entendimos claramente, digamos, aquellos casos que fueron cargados digamos, entendemos que a través de los médicos, de la ficha clínica, fueron muchos casos que tenían, digamos, toda la información clínica muy completa, pero faltaban los datos y los estudios de laboratorio, y a su vez pudimos detectar cuáles fueron aquellos eventos que fueron notificados desde la información del laboratorio y a los cuales les faltaba un poquito de información clínica. Así que hacemos, digamos, hincapié y reforzamos que la idea es ir completando el evento a medida que contemos, por supuesto, con esos datos, de manera tal que cuando queramos hacer una extracción de esta información, tengamos digamos, toda la evidencia completa de cada uno de los casos y poder hacer un análisis más completo. Bien. Nada, ahora obviamente que el cierre queremos que lo haga Goyo, pero quería mencionarle 2 o 3 cositas acerca de, supongo además que van a surgir, acerca de la notificación de las micosis en general. Estamos trabajando en la configuración interna de todos los eventos de las micosis, de tal manera que no solo puedan notificarse aquellas que están asociadas a COVID, teniendo en cuenta la resolución que nos mencionaron Pía y Goyo acerca de la obligatoriedad de la notificación, y la idea sería poder hacer un documento final donde quede plasmado todos los criterios de carga, todos los criterios de definición de casos, para que quede, digamos, claro cómo, dónde y cuándo hacer las notificaciones correspondientes. Algunos que hayan estado en contacto con el Civila, quizás se acuerden del viejo tutorial para notificación de las micosis. Bueno, la idea es hacer algo similar para establecer los parámetros, y de nuevo, en el momento en que podamos extraer toda esta información que vamos a ir cargando, sea bien representativa de los casos. Bien. Había algo que yo había puesto acá a mencionar acerca de la derivación a través del sistema, que bueno, quedó claro que no necesariamente tienen que hacer la derivación en sistema para que los laboratorios de referencia vean el impacto del caso y puedan completar la información, pero repetimos, es muy importante que la información esté lo más completa posible. La idea es que esto sea un puntapié y utilizar la mucormicosis asociada a COVID para empezar a hacer como un ejercicio breve y puntual acerca de lo que va a ser la notificación de las micosis, para que podamos aprovechar a pleno toda la información con la que vamos a contar. El registro y la notificación de las micosis en el sistema nos permitirá con datos epidemiológicos locales, disponibles y compartidos para toda la comunidad de salud. Esto es una de las evidencias más obvias, digamos, de contar con esta notificación y con este recuento de datos, y el análisis de esos datos nos va a permitir dimensionar la frecuencia, la distribución de los casos, detectar debilidades y fortalezas en la capacidad de diagnóstico de las micosis. Yo creo, y creo que muchos estarán de acuerdo, en que en Argentina tenemos una gran capacidad de diagnóstico, y las problemáticas puntuales quizás tengan más que ver con el desarrollo de políticas para prevención, para monitoreo, para administración de insumos, para acceso a los tratamientos adecuados. Así que bueno, queremos aprovechar el empujón que nos obligó esta pandemia y esta enfermedad COVID-19 para arrancar y no parar. Muchas gracias.